¿Listo? Entonces la fibra le da la sensación de llenura. Entonces esos concentrados vienen con este tipo de productos, ¿no? Y se deben incrementar los hábitos de ejercicio. Como el animal, ¿se acuerdan que tenía letargia, tenía dinamia? Y empezamos a dar la hormona esteroide, el comportamiento va a cambiar, va a ser más activo. Entonces, esas son como las claves para poder ayudarse nutricionalmente en este tipo de pacientes. Lo que uno ve, lo que yo he visto con los que hemos medicado, es que ellos bajan de peso sin necesidad de cambiar la dieta, solamente por el efecto de las hormonas tiroides. Pero si ya se necesita, hacemos el tipo de ayuda. Y tenemos el hiperadrenocorticismo. El hiperadrenocorticismo, entonces, si nos acordamos, puede ser la más frecuente o la segunda. Eso es lo que dicen los testos, ¿no? Para algunos testos va a ser la endocrinopatía más frecuente, para otros es la segunda, ¿sí? Y que están íntimamente relacionadas con el hipotiroidismo. Es decir, los pacientes pueden tener solo hiperadrenocorticismo o al final pueden tener hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo, ¿no? ¿Listo? Entonces pueden tener las dos al tiempo. ¿Y a qué se debe eso? Que ya miramos, ¿no? Que era por el cortisol, que inhibe o bloquea las enzimas de la tiroides, de las hormonas de la tiroides, ¿no? Entonces, recordar que los glucocorticoides son elaborados en la zona fascicular de la corteza adrenal, tienen efectos, de ahí sale la misma signología que va a tener el paciente. Tienen efectos antimitóticos, entonces, ¿qué va a pasar con la piel? Y con el pelo. Entonces, se va a afectar ¿qué? Lo mismo que en el hipotiroidismo, ¿no? La anagenza, va a afectar el recambio epidermal, y eso pues, afecta el resto, ¿no? Antienzimáticos, tienen que ver con el catabolismo proteico. Y a nivel dermatológico, entonces pueden ocasionar hiperkeratosis y adelgazamiento de la epidermis por suprimir la síntesis de ADN, reducir la mitosis e inducir la queratinización anormal. Entonces vamos a ver seborreas secas y posteriormente vamos a ver seborreas oleosas. Fragmentación y adelgazamiento de la zona de la membrana basal. Eso es bien importante, ¿no? Miren que los corticoides Perón, ¿quién es? ¿No quiere? ¿Voy a ver? ¿Quiere ver? Sí. Vaya. No, sí, ¿no? Sí, bueno, pero... Vaya, vea. Pues si le dice que no le vamos a ver. Bueno. Aquí no, ábrale y le dice que se presente para que la conozca. ¿Sí, eso no está? Ábrale y... Entonces, aquí hay algo bien interesante. Y es una comparación que es un poco graciosa y a la vez es idónea para como técnica. Los perros hipotiroides tienen cuerpo de cervecero. De las personas que toman cerveza. ¿Listo? ¿Qué caracteriza a las personas que toman cerveza? Piernas delgaditas, brazos delgaditos y barrigones. ¿Listo? Entonces, si ustedes toman muchas cervezas, para allá van. Entonces, son barrigones, las patas delgaditas y los brazos delgaditos. Y van a ser los perros con hiperadrenocorticismo. ¿Y eso por qué está dado? Por los corticoides. Los corticoides, recuerden que ellos tienen que ver con la gluconeogénesis, con el catabolismo de las proteínas. Entonces, los músculos empiezan a adelgazar, se empieza a perder la fortaleza de la pared abdominal. Y para eso hay organomegalia, se crece el hígado. Entonces, y la piel es más laxa, ¿no? Entonces, la piel laxa, ¿no es cierto? ¿Sí? Más delgada, los músculos tienen menos fuerza y las vísceras crecen. Entonces, ¿qué pasa? No quedó bien, barrigón, ¿listo? Y las paticas son delgadas. Entonces, esa es una de las características que estamos viendo aquí de los pacientes que tienen hiperadrenocorticismo. Hay fragmentación y adelgazamiento de la zona de la membrana basal, hay atrofia microsebácea, adelgazamiento de la dermis y fragilidad vascular. Lo otro es que están con la tubería por fuera, ¿no? Entonces uno en la parte donde no hay pelos, uno ve los vasos sanguíneos.
se les brotan los vasos sanguíneos. ¿Listo? Retardo de los procesos de cicatrización, ya habíamos visto que si un paciente tiene una herida y se le coloca corticoides, los corticoides retrasan la mitosis y se retrasa la cicatrización. Y esta parte, ¿sí? Ellos tienen que ver con el movimiento del calcio, empiezan a movilizar el calcio desde los huesos hacia la circulación, además van a tener hipercalcemia, ¿listo? Como se aumenta el calcio y no sabe el botón de colocar ese calcio, lo empieza a depositar en lugares que son anormales. ¿En dónde? En la piel. Entonces hay calcinosis cutis, pero no solamente en la piel, lo pueden depositar en los pulmones. Entonces, si ustedes toman una radiografía, pueden encontrar calcificaciones en los pulmones o en otras partes del organismo. ¿Listo? Entonces, esa es otra característica que hacen los glucocorticoides. Y por efecto inmunosupresor, estos animales están predispuestos a las infecciones, ya sean de bacterias, hongos, y lo que hemos mencionado, se aumenta la multiplicación de tumores. Esta piel delgada, hipotónica, petequias, equimosis, cicatrización retardada y difícil, seborrea seca, alopecia simétrica bilateral, que puede ser en parches, carcinosis cutis. ¿Sí? Y aquí tenemos los pacientes, miren, barrigón, ¿listo? ¿Sí? Se les ve las partes de calcinosis cutis, ¿listo? Y se ven los vasos sanguíneos. Y las paticas tienden a ser más delgadas, miren la alopecia de los pacientes, que ese patrón sí es diferente a los que habíamos visto, ¿no? Recuerdan que el del hipotiroideo respetaba la cabeza y las patas, ¿no? Pues aquí tenemos signos de hiperadenocorticismo. Y se ven los famosos comedores. Estos son comedores. Recuerdan que lo vimos, que los comedores tenían lesiones primarias y lesiones secundarias. Aquí serían secundarias, ¿no? Primarias generalmente solamente en el síndrome del comedogénico del esnoso. Y este es un paciente con carcinosis. Se forman placas. El diagnóstico de la carcinosis es bien sencillo, ¿no? Porque son placas duras, calcificadas. Entonces, cuando uno toca, cosas duritas ahí. Entonces, ahí está la carcinosis. Patrón de distribución. Y la etiología, entonces lo vamos a clasificar. Puede ser espontáneo. Y aquí está el reto para el veterinario, ¿sí? Para diagnosticarlo. Puede ser por neoplasia o hiperplasia a nivel de la pituitaria, que se denomina hiperadenocorticismo dependiente de la pituitaria. Neoplasia o hiperplasia de la pituitaria de la hipófisis, hiperadenocorticismo dependiente de la pituitaria, o adenomas o adenocarcinomas adrenales, que es el tumor adrenal funcional. Dígame. 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 Toca todo. ¿Voy? Aunque vaya ojeda, vaya ahora, pero no vaya, no ahora. Nos cuentan quién es. Ah, no, no sabemos quién es. Novio. ¿Quién Jaramillo? Interesante. Yo que estaba bravo, digo. Y la novia sale mal así. Ya lo enviaron. ¿Recuerdo puesto? ¿Recuerdo puesto? No sé ella. No, quite el maletín para hacerlo. Ella es. Ahí lo vas a intentar. Cerquita. La ventaja de tener novia en el grupo. Acá. Ella dijo porque él se da por tumor adrenal funcional. Y tenemos el iatrogénico, que ese es el que ocasionamos nosotros. Luego se llama iatrogénico.
que puede ser por el médico veterinario o puede ser por el propietario, ¿no? A veces el propietario no le recomiendan algo y lo sigue utilizando. Entonces, es el abuso de los glucocorticoides. En ese sentido, pueden ser sistémicos, que es una de las causas que ya habíamos visto en farmacología también. Recuerden que vamos a tener corticoides que pueden ser de depósito, que no se deben utilizar en los perros. ¿Listo? Y en las guías que ustedes están leyendo, a pesar de que los gatos, ¿cierto?, son más resistentes a los corticoides, que generalmente ellos no desarrollan hiperadrenocorticismo, que por regla general nosotros estábamos recomendando los corticoides de depósitos en gatos. Según las guías, si las han leído ya, no se recomiendan por el riesgo de infecciones, ¿sí? Y que no es tanto por el hiperadrenocorticismo, sino porque el paciente se puede complicar con infecciones y uno no tiene cómo retirar el medicamento. ¿Sí? Entonces recuerden eso, ¿no? Las guías es para que ustedes se actualicen, para que las lean, ¿sí? Se cree, ¿no? Pero bueno. Y esta parte que son los tópicos, los glucocorticoides, que inicialmente uno pensaría que no van a ocasionar el problema, porque se aplican en el ojo, se aplican en la piel, que la absorción es mínima, pero a largo plazo, en general, esos medicamentos que están aquí como tópicos, ya sean colirios, ya sean ópticos, ya sean dérmicos, el problema es a largo plazo. Son pequeñas cantidades, pero si se manejan por 20, 30, 40 días seguidos, terminan ocasionando la supresión del eje hipotálamo adrenal. Entonces terminan ocasionando el hiperadrenocorticismo. ¿Sí? Se van a encontrar con personas, porque ya me lo han dicho varios estudiantes, ¿no? El doctor dice que los ha utilizado durante muchos años y no ha visto ningún caso, y los manda durante 30, 40 días y no ha pasado nada. ¿Sí? Entonces recuerden que esto es iatrogénico, y si esto ocurre, ¿qué puede hacer el propietario? Demandarlos. Le toca a uno pagar el tratamiento, le toca a uno pagar todo. Aquí está el tumor, un tumor adrenal. Ahora vamos a ver, hay unos protocolos. Lo que pasa es que, acuérdense de farmacología, ¿no? Uno da unas dosis de corticoides, generalmente se prefiere la vía oral, prednisona, y tiene que hacer una retirada de los corticoides. Y si no va a ser retirada porque el paciente no permite que se retiren los corticoides, por ejemplo los alérgicos o los que tienen pérfidos autoinmunes, toca encontrar la dosis mínima y manejarla cada 48 horas. Y es decir, en días alternos, manejar esas dosis. Eso no indica que el paciente no pueda terminar con hiperadrenocorticismo, sino que uno está retrasando el tiempo para que el paciente lo manifieste en más años, más tiempo. Entonces, por definición, es un desorden endocrino común en canino y es raro en felinos. Pero no vamos a ver muchos hiperadrenocorticismos en felinos, es bastante raro. Igual hay reportes, pero no es lo común. Cuando ustedes lean revistas y aparezca un reporte de caso, de entrada, el reporte de caso es porque no es común. ¿Listo? Nosotros aquí hicimos un artículo que fue muy gracioso, porque un profesor de la Nacional, que fue profesor del doctor Chávez, no me acuerdo el nombre del señor, él hizo la maestría y el doctorado en Estados Unidos en cardiología y trabajó como 8 o 10 años en investigación en cardiología en pequeños animales y se aburrió. Se aburrió allá en Estados Unidos y se regresó. Se ahogó. Se ahogó. No, se aburrió. Y se aburrió porque es que los trabajos con animales de experimentación de los animales eran vigor, ¿sí? Todos los que ellos utilizaban. Y todos, como son animales de bioterio, todo lo que sale de un bioterio no regresa al bioterio, tiene que sacrificarse. Entonces él ya entró en depresión, ¿no? En depresión porque eran muchos animales que ya sacrificado, pues se autocuestionó, ¿no? Pues yo no estudié para esto, no estudié para curar a los animales, no para sacrificarlos.
Y tiene bastantes artículos publicados en cardiología, es uno de los duros en cardiología, pero como les digo, se regresó. Y nosotros aquí teníamos un caso con un estudiante de una degeneración mixomatosa de la válvula mitral y sacamos un artículo. Y lo llevamos a este señor ahí en el artículo. Y lo que nos decían las revistas es, ¿ustedes para qué publican un caso de degeneración mixomatosa de la válvula mitral? Si hay N cantidad de publicaciones de degeneración mixomatosa, hay miles de artículos de degeneración mixomatosa. Entonces nosotros no, porque queremos, ¿no es cierto? Sí, porque nos pareció chévere, interesante, teníamos todo documentado. Y al final, por la hoja de vida de él, nos lo publicaron. Eso no fue por nosotros, ¿no? Pero como él estaba ahí, era la hoja de vida de él, entonces eso artístico, la hoja de vida de él lo publicaron. Entonces uno ahí aprende, ¿no? ¿Sí? A ustedes no le van a publicar un caso de parvovirosis, no le van a publicar un caso de moquillo. En cardiología no le van a publicar una degeneración porque es lo más común. Entonces, cuando ustedes encuentren un reporte de caso, es un caso raro. ¿Sí? Porque esa es la regla de ellos, no es algo raro. Y uno a veces cree que esos casos son, cuando uno los lee, uno cree que son comunes. La primera vez que cuando uno empieza a leer eso, uno cree, ve, este casito que chévere. Y eso no es común. Entonces, como información, como conocimiento es bueno, pero realmente como aprendizaje no tanto, ¿no? Porque usted no se lo va a encontrar frecuentemente en su casuística, son casos muy raros. Entonces estos casitos, mirábamos, que son raros en felinos, es precisamente porque pocos se presentan. Entonces, cuando aparece uno lo publica. Hace unos 10 años en Argentina encontraron un gato con hipotiroidismo, y fue como que el hipotiroidismo no se presenta en gatos, y aquí tenemos uno. ¿En cuántos años? Entonces a veces uno gasta energía en algo que es poco se presenta, hay que dedicarle más energía a lo que más se presenta. Entonces, excesiva cantidad de corticosteroides endógenos o exógenos, ¿no? Y está caracterizado por las 3P: poliuria, polidipsia, polifagia y polisueño. ¿Otra vez? Cambiemos para que lo pueda fluir. Se quedó solito, no tiene con quién conversar también. Bueno, entonces, poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Quién tiene eso? Diabetes, ¿no es cierto? ¿Listo? Y estos animales son pre-diabéticos. ¿Listo? Les agregó los hinchados, ¿no? Tienen hiperadrenocorticismo, pueden desarrollar el hipotiroidismo y pueden terminar diabéticos. Entonces, excesiva cantidad de corticosteroides endógenos, exógenos y por la alopecia simétrica bilateral, ¿no? Recuerden que las endocrinas inicialmente no son prurínicas. Tienen que complicarse para que realmente se presente el prurito, ¿no? Piel delgada hipotónica y atrofia muscular. 90% de los casos son dependientes de la pituitaria. Hiperadrenocorticismo dependiente de la pituitaria. Y 10% son tumores adrenales funcionales. Y raciales, entonces tenemos el dependiente de la pituitaria, es frecuente los tequen. ¿Sí? Nombre de los tequen. Las Hound, y el otro nombre. Salchichas, como les dice todo el mundo. Caniches, los otros nombres del caniche. French. Poodle, ¿listo? Boston Terrier y Boxer, ¿no? Y el tumor adrenal funcional, hay mayor predisposición a en razas grandes, pero se puede presentar en cualquier raza, ¿no? Braquicéfalos, el Boxer, Boston Terrier y el Pug, ¿no? Y no braquicéfalos, los Poodle, los Yorkshire Terrier, ¿listo? Los Tekel, los Beagle y los Pinscher, ¿no? Y etarias, pacientes de edad media a gerontes, 6 años y más. ¿Qué es esto? Perdón. No. Recuerden que las predisposiciones son datos epidemiológicos, sino que a diferencia de lo que ocurre en humanos, nosotros no tenemos toda la información. ¿Sí?
En humanos, por ejemplo, se lee cardiomiopatía dilatada en humanos. Y le dice de entrada, el primer párrafo que le ponen es la epidemiología. Le dicen, el 0,3% de la población puede presentar cardiomiopatía dilatada. De una vez le van a dar toda la información. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? Y cuando uno hace un artículo, uno tiene que reportar primero la epidemiología de la enfermedad para contextualizar qué es lo que uno está haciendo. ¿Listo? En veterinaria no tenemos esa información. Tenemos predisposiciones por razas, pero no indica. Es decir, lo que tenemos es lo más grande. ¿Listo? Ejemplo, tenemos que los problemas dermatológicos son cerca del 50% de la casuística. Dentro de los dermatológicos están las alergias, ¿listo? Que son más o menos como un 20% de la casuística. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunos datos. Pero el hiperadrenocorticismo, ya sabemos que dentro de las endocrinas puede ser la primera o puede ser la segunda, dependiendo de lo que veamos. Entonces, si tenemos una población de, por decir algo, de 100 caniches, ¿sí? Probablemente medio caniche va a sufrir hiperadrenocorticismo. Son prevalencias bajitas ya con respecto a la enfermedad dentro del contexto global de todos los animales de la raza. ¿Listo? Entonces son predisposiciones, más no que todos los animales la van a tener. ¿Listo? Entonces, ¿este qué es? ¿Y ese corte cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el corte? ¿Para qué fue desarrollado este corte? ¿Cómo? Para que riñones algunos órganos. ¿Pero qué? Era para, o sea, pues lo que nos decía él era que para tener. ¿Quién les decía? Que hacían ese corte para tener algunos órganos también. Pues, no sé El caniche fue desarrollado, ¿no? Por eso se llama perro de aguas. ¿Sí? Y fue desarrollado para meterse en el agua a recuperar presas. Entonces este corte era para proteger el pecho del frío. ¿Sí? Y en las patas era bajito para que pudiera nadar más rápido. ¿Sí? Entonces tenía una función, ahora solamente es estético, ¿no? ¿Esto qué es? Das Hound o Tekken, ¿no? Y este, Boston, bueno, ahí van conociendo. Y este, Boxer, la cabra y aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el pincher miniatura y el chihuahua? El cráneo. Y el cuerpo también, ¿no? Más en toneles del chihuahua. ¿Y esta cosa tan fea? Un pug, ¿no? ¿Qué otro nombre tienen los pug? Tienen dos nombres más, ¿no? ¿Cuál? Mops y Carlino. Son Carlinos. Bueno, si hacemos una histopatología dérmica, entonces va a revelar mineralización distrófica, dermis delgada, ausencia de los músculos piroelectores. Ahí está, los que les gusta esta parte. Recuerden que yo veo en rojo, menos rojo, rosado y ven tonos de azul, ¿no? Y violeta. ¿Listo? Entonces esa es mi capacidad máxima de interpretar esto. Y los signos no dermatológicos, que son el jadeo, ¿sí? Lo que mencionábamos, el abdomen en péndulo. Recuerden que ya explicamos por qué se va a facilitar el abdomen en péndulo: por adelgazamiento de los músculos, por adelgazamiento de la piel y por órgano, megalia, ¿no? Letargia, hepatomegalia, ahí órgano-megalia en general, ¿no? Pero lo que se ve principalmente es el hígado. Puede haber parálisis facial, polidipsia, poliuria, polifagia, puede haber ceguera, obesidad, el síndrome de Horner, ¿listo? El anestro, la hiperestesia, atrofia testicular, igual libido disminuida, convulsiones, debilidad y atrofia muscular. ¿La ventaja cuál es? Que los signos dermatológicos son el 90% de los signos en este tipo de pacientes. A diferencia de lo que nos pasaba con el hipotiroideo, ¿no? El hipotiroideo nos puede llegar con diferentes signologías y no necesariamente dermatológicos. Cuando veamos un paciente con hiperadrenocorticismo, principalmente nos va a llegar con signos dermatológicos. Entonces, alopecia simétrica bilateral, apolítica inicialmente, y se evidencia poco en pacientes de pelo corto, ¿no? Esa es otro inconveniente, ¿no? Cuando el animal es de pelo corto, a veces no vemos la alopecia. Toca
voltearlo, o uno cambiarse de lado, cambiar la fuente de luz, y ahí empieza uno a ver el animal de frente. Y el patrón de alopecia tiende a respetar cabeza y miembros. Puede haber hiperpigmentación, hipervascularización cutánea, piel delgada, hipotónica, reseca y rugosa. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que miraban con la doctora Janet el hemograma de estrés que se da por la liberación del cortisol? ¿Listo? Entonces vamos a encontrar un hemograma de estrés. ¿Listo? Y ese hemograma de estrés entonces está relacionado con leucocitosis, linfopenia, ¿listo? Eosinopenia y monocitosis. Entonces, ahí encontramos este tipo de alteraciones. ¿Eso podría cambiar un poco? Sí, si hay infecciones bacterianas. Eso sería complicación. Algo que no está aquí es que estos pacientes, ahorita que me acordé, las infecciones, ¿no? Pueden tener infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué razón? Porque se altera el sistema inmunológico, tanto el sistémico como el local. ¿Por qué se altera el sistema local? El sistema local está dado por la orina. La orina, si llegamos a renal, ¿listo? La orina, una de las características que tiene es que la densidad urinaria es uno de los factores que evita la multiplicación bacteriana en las vías urinarias. ¿Sí? Como estos animales van a eliminar glucosa y van a tener una densidad urinaria baja, porque tienen poliuria y tienen polidipsia, entonces eso va a favorecer que las bacterias se puedan multiplicar a nivel del tracto urinario. Más están inmunosuprimidos, entonces por eso es frecuente en ellos encontrar infecciones urinarias recurrentes. Entonces ahí está la glucosuria. Vamos acá, ¿no? Incrementos de la fosfatasa alcalina. Esos incrementos de la fosfatasa alcalina, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que se da la absorción del calcio a nivel de los huesos, por efecto de los corticoides? Entonces eso hace también que se aumente la fosfatasa alcalina. Recuerden que la fosfatasa alcalina hay una que es a nivel hepático y otra que es a nivel muscular. La ALT, el colesterol, la glicemia y hipofosfatemia. Y aquí está la glucosuria y la gravedad, lo que mencionábamos, ¿no? La gravedad específica baja, unos 0,10. Y puede haber proteinuria, ¿no? Eso puede disparar a cistitis bacterianas. Y en las radiografías podemos encontrar, recuerden que hay organomegalia, entonces podemos encontrar aumento de tamaño del hígado. El hígado, si se acuerdan con el doctor José, la última costilla, ¿sí? Y en la parte inferior, en una proyección lateral, sale un ganchito nada más, ¿no? ¿Sí? Y no sabe que ese es el hígado, ese ganchito que sale. ¿No? Cuando hay organomegalia, entonces va a salir, prácticamente sale por todo el borde, sale el hígado. Osteoporosis, recuerden que la relación entre la corteza y la médula es 70-30. Entonces cuando hay osteoporosis, la corteza se vuelve más delgada, entonces aumenta la proporción de la médula, ¿no? Puede ser 80-20, ¿listo? Entonces uno va a ver cortezas más delgaditas cuando uno mira los huesos largos, ¿no? Osteomalacia, ¿sí? Mineralización distrófica en tejidos blandos, lo que hablábamos en el pulmón, en el riñón, en la radiografía. Y el diagnóstico, pues vamos a tener unos signos que van a ser sugestivos de que tenemos la enfermedad, como son la catamnesis, la anamnesis, los signos cutáneos y la endocrinopatía. Y el diagnóstico, entonces vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, varias cosas. Es decir, aquí es sugestivo para que sea compatible, es decir, lo que vimos en sugestivo más los signos sistémicos, que el paciente tenga poliuria, polidipsia, polivacia, ¿no? Más la atrofia muscular, más la hepatomegalia, más el abdomen en péndulo. Y tentativo, sería compatible más los resultados de biopsia, que es una buena opción, más las radiografías. Se puede hacer la ultrasonografía adrenal, ¿listo? Pero recuerden que solamente el 10% son tumores adrenales funcionales, ¿no? Los otros van a ser hipoficiales a nivel de la pituitaria. Y el definitivo, pues son todos los anteriores que podemos reunir toda la información anterior, ¿sí? Y hacer las pruebas con supresión de dexametasona. Y eso es lo que realmente se utiliza. ¿Listo? Las pruebas de supresión con dexametasona han variado. Aquí vamos a ver cómo se hacían antes, pero han variado un poquito. ¿Listo? Se hace a dosis baja, que es lo que se está haciendo hoy en día, y antes les hacíamos también a dosis alta. ¿Listo?
se hace le aplica dexametasona al paciente y se mira los resultados. Miremos aquí un poquito los signos. Miren que ese paciente, la alopecia es poco notoria, ¿no? Como es otro paciente casi no se ve. Toca detallarlo con un poquito más de cuidado. El abdomen penduloso, lo tenemos en el 60, cuerpo de cervecero, estas son también del libro, miren, la alopecia, el abdomen penduloso, en un labrador, los comedones, abdomen en péndulo, y aquí hay signos de cronicidad, ¿no? Bueno. Entonces, también se pueden hacer pruebas de simulación con ACTH. Ahorita miramos las pruebas de simulación. Vamos a ver primero las de dexametasona. ¿Qué va a suceder? Recuerden que vamos a trabajar con los feedback. ¿Listo? ¿Sí? Entonces está hipotálamo, hipófisis, adrenal. Y vamos a tratar de determinar en dónde se encuentra el problema. ¿Listo? ¿Sí? Y le vamos a colocar unos corticoides exógenos, que es la dexametasona, para que nos oriente si el animal, primero, si tiene hiperadrenocorticismo. ¿Listo? ¿Sí? Y después, para tratar de saber cuál es el origen. ¿Listo? Entonces, la primera prueba, que es con dexametasona a dosis bajas, es para saber si el animal tiene o no tiene la enfermedad. Simplemente, con eso simplemente decimos, sí, este es un paciente que tiene hiperadrenocorticismo. ¿Listo? Con la otra, vamos a tratar de saber si el animal tiene, si es dependiente de la pituitaria o si es un tumor adrenal funcional. ¿Listo? Entonces, para eso se diseñó esta prueba. Y como les digo, es la que generalmente se utiliza, ¿no? El doctor César, ¿quién va a ser el diplomado? Ya se inscribieron los 11, ya en este mes vamos a hacer los contactos para los docentes y ya en octubre yo creo que arrancamos. El doctor César es dermatólogo y va a estar en el diplomado. Y Arsenega. Ahí está. Entonces en octubre arrancamos. Esa cara de aburrido es que ¿en qué me metí? Bueno. Entonces, tomamos una muestra basal. ¿Listo? El paciente, llegamos, lo llamamos, le tomamos una muestra de sangre. Cuando hacemos estas pruebas, ojalá que sea en la mañana, ¿no? Temprano, 8 de la mañana, para tener los resultados y hacerle las pruebas durante el día. ¿Listo? Y le vamos a aplicar, miren la cantidad de dexametasona, ¿no? 0,01 miligramos por kilogramo intravenoso. Esa 20 kilos sería 0,2, ¿no? Miligramos. ¿Listo? Y las muestras se toman por eso les digo, hay que llamarlo a las 8 de la mañana. Entonces, le colocamos, le tomaríamos a las 2 horas, que serían las 10, a las 12, a las 2 y a las 4 de la tarde. ¿Listo? De cada 2 horas. A las 2 horas, a las 4, a las 6 y a las 8 horas. Entonces, y esas muestras se van a ir. Esta se tomó, se fue para el laboratorio. Esta se tomó, se fue para el laboratorio. No, sin esperar, ¿no? Se la toman y una vez la remite para el laboratorio para que le hagan la lectura. Las más significativas son las de las 6 y las 8 horas. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Pacientes normales, ¿qué pasa si el paciente está normal? Y yo le coloco cortisol exógeno. ¿Qué pasa con el eje hipotálamo hipófisis adrenal? Se aumentan los niveles circulantes de cortisol porque yo estoy colocando exógeno. ¿Cuál es el mensaje para el hipotálamo? Que no se produzca más cortisol. ¿Listo? ¿Y el hipotálamo qué le dice la hipófisis? Dígale al adrenal que no vaya a producir más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este paciente? Suprimen el cortisol. ¿Listo? A valores menores de 1 microgramo por decilitro a las 8 horas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, llega, suprime, deja de producir cortisol. Entonces, ¿qué pasa con el cortisol sanguíneo? ¿Listo? Pues cuando usted hace las pruebitas cada 2 horas, llega un momento en que va a encontrar esos valores porque es un paciente normal en el cual su eje está normal y es la función que tiene que hacer el eje. ¿Listo? Mientras que el paciente que tiene hiperadrenocorticismo, ¿sí?
le va a llegar el mensaje al hipotálamo, el hipotálamo le da la orden a la hipófisis tiene el tumor, ¿no es cierto? Y no le hace caso, porque sigue mandando un mensaje a las adrenales de que le produzca el cortisol. La hipófisis está normal, le manda el mensaje a las adrenales tienen el tumor, que es el que produce el cortisol, entonces tampoco le hace caso. ¿Sí? En los dos casos no va a bajar el cortisol, entonces el paciente con hiperadrenocorticismo no suprime el cortisol. ¿Les queda claro? ¿Qué diagnóstico tenemos? Hiperadrenocorticismo. Ese es el primer paso, ya tenemos el diagnóstico. ¿Sí? Pero no sabemos el origen. ¿Eso? Sí, si vamos conectados, ¿no? Si van entendiendo, porque si no, se enredan acá. Y esa era la que hacíamos antes. No se hace el mismo día. Hay que esperar a que el organismo elimine la dexametasona que se le colocó para que no interfiera con la prueba. Hay que hacer unas 48 o 72 horas después. Es decir, usted ya le dice al propietario, el paciente tiene hiperadrenocorticismo, vamos a hacer una prueba adicional para tratar de saber cuál es el origen. No se le puede hacer hoy, hay que hacerlo en 2 o 3 días. Entonces lo programan nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan cuál era la dosis del anterior? 0,01, ¿no? 0,01. Como es dosis altas, utilizamos 10 veces la dosis. Ya no es 0,01, sino 0,1. Por eso se llama a dosis alta, no es 10 veces la dosis que estaba. Entonces, supresión del cortisol con dexametasona a dosis altas. Igual, vamos a tomar la muestra de cortisol basal. Vamos a aplicar la dexametasona a 0,1 e igual vamos a hacer la lectura a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 horas. Los pacientes que tienen hiperadrenocorticismo dependiente de la pituitaria, a esas dosis alcanzan a suprimir. Entonces suprimen cortisol hasta un 50% y generalmente los valores son inferiores a 1,5 microgramos. Usted toma el valor basal, ¿listo? Y lo que usted esperaría, si es dependiente de la pituitaria, es que de ese valor basal, cuando usted haga las lecturas, estén en 50%. Que indicaría que es dependiente de la hipófisis, no de la pituitaria. Y en los pacientes, cuando es tumor adrenal funcional, los valores son superiores a 1,5. Es decir, no suprimen de manera adecuada. ¿Sí les queda claro? En el 1 va a suprimir hasta el 50% y en el otro no es capaz de suprimir. El tumor adrenal funcional. Porque él no responde al hipotálamo hipófisis. Él es el que está produciendo el cortisol. ¿Listo? Por eso no lo suprime. Porque el tumor no se ve influenciado por el eje. Entonces por eso no lo suprime de manera adecuada. Entonces, eso es lo que se está utilizando. En un caso que tuvimos aquí, que nos regaló amablemente el doctor César para MECOP, ellos ya no hacen la prueba con dosis altas, sino que la lectura la hacen aquí a las 8 horas y determinan si es dependiente de la pituitaria o no es dependiente de la pituitaria, bajo el mismo método. Entonces ya no utilizan las dos pruebas, utilizan una sola y ahí miran qué tanto se suprimió. Profe, para diferenciar de hiperadrenocorticismo del tumor ecografía, ¿no? ¿Perdón? Para diferenciar de hiperadrenocorticismo del tumor. Lo que pasa es que si usted ya quiere hacer imagenología, la radiografía no le va a servir para la cabeza. Le toca resonancia. ¿Sí? Con una radiografía, ustedes ya saben que el cráneo, las estructuras internas del cráneo no se ven en la radiografía. Toca una resonancia. Y para la adrenal, probablemente no le sirva la radiografía. Le tocaría una ecografía. Y le toca con uno de los chachos de acá que se han capacitado, ¿no? Que son capaces de ver las adrenales, el doctor Paz, el doctor Rubén, ¿no? ¿Sí? Entonces toca con uno de ellos para que puedan verlas. Pero si ustedes no tienen esa capacidad, ¿cierto? Aquí tiene la prueba, que es la que normalmente hacen los dermatólogos. ¿Lo otro para qué sería? Lo otro hay que hacerlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero para qué? Porque el tratamiento es eliminar el tumor.
Entonces, son dos adrenales, ahora sí, ¿cuál de las dos tiene? La prueba le está diciendo de las adrenales, pero no le está diciendo en cuál. ¿Sí? Entonces tiene que hacer la ultrasonografía, no la ecografía, para saber en cuál de las dos es. Si usted está de malas, es en las dos. ¿Listo? ¿Sí? Y si está de buenas, es en una, entonces ahí vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Pues ahí está la alta, ¿listo? Esto es lo que más se utiliza. Y aquí están los tratamientos. Los tratamientos prácticamente son similares, el tratamiento médico es similar para las dos, ¿no? Lo que necesitamos es que se deje producir el cortisol. Entonces aquí están las opciones dependientes de la hipófisis, ¿no es cierto? El trilostano. Lo que van a hacer estos medicamentos es que destruyen la zona donde se produce el cortisol. Vamos a destruir. Si la destruimos es algo similar que lo que les comentaba con el gato hipertiroideo, ¿no? Destruimos la tiroides y después toca suplementarlo con hormona tiroidea. Acá si destruimos la zona donde se produce el cortisol, después toca suplementarlo con corticoides. ¿Listo? Entonces, trilostano, la dosis más común es de 1 a 2 miligramos por kilogramo bioral 2 veces al día, pero las dosis publicadas varían de 2.2 a 6.7 cada 24 horas, hasta una dosis baja no autorizada de 0.21 a 1.1. Y los ajustes de dosis deben realizarse caso por caso. Y la evidencia sugiere que los perros más grandes responden a una dosis menor. Igual tocaría cuadrarle la dosis al paciente, tratar de individualizar. Otro de los medicamentos que se utiliza, como se ve en la diapositiva, es el mitotan. Entonces está el trilostane, el mitotan. En orden de ideas, primero el trilostane, por eso está el primerito ahí, ¿no? El mitotan era el que se utilizaba antes de que saliera el trilostane. ¿Listo? E igual, ¿no? Hay una fase de inducción, ¿listo? Y el que primero se utilizó fue el ketoconazol. ¿Recuerdan que el ketoconazol hablamos de él como antimicótico, ¿no? ¿Listo? Y que inhibe la esteroidogénesis. ¿Sí? Entonces ese fue el primero que se utilizó, pero tiene mayores complicaciones, tiene complicaciones hepáticas, tiene otro tipo de complicaciones, ¿no? A estas dosis, recuerden que el ketoconazol también puede producir galactorrea, puede producir otro tipo de inconvenientes, ¿no? Y está el L-deprenil, ¿listo? Que es menos eficaz y no es la primera opción. Y si es un tumor de las adrenales o suprarrenales, el ideal es la adrenalectomía. Hay un señor que es endocrinólogo, que está de moda, es el Center, que es el apellido de él, es un chileno, y él dice que aquí se lo ve facilito, ¿no? Pero operar a un paciente, quitarle una adrenal es bien complicado. Recuerden que ahí se producen los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los dextrocorticoides. Ahí se producen sustancias que son vasoactivas. Entonces, que esos pacientes generalmente, cuando se les liga las adrenales, van a entrar en hipotensión, generalmente entran en desequilibrios electrolíticos. Entonces, que es bien complicado hacer la cirugía. No es como en otras estructuras que uno llega, liga, corta y saca, ¿no? Aquí no, el paciente se va a descompensar. Entonces, tiene que tener un equipo que tenga todo, ¿no? Que tenga gases, que tenga para medir gases arteriales, ¿no? Para medir electrolitos, para medir todo, para ir equilibrando nuevamente al paciente. Entonces, a pesar de que ese es el tratamiento, no es a veces tan sencillo realizarlo en el paciente. Si la cirugía se rechaza o es inapropiada, el mitotan se puede utilizar de forma paliativa, en el caso de los tumores, lo que hablábamos entonces. Y cuando el cortisol post-ACTH está en el rango normal, se inicia la terapia de mantenimiento de 75 a 200 microgramos por semana de 16 años. Bueno, el ketoconazol, ya hablamos de eso. Y nutricionalmente igual, ¿no? Los pacientes con hiperadrenocorticismo son hipercolesterolémicos que generan resistencia a la insulina, lo que hablábamos. Recuerdan que este paciente puede terminar con diabetes y este paciente también puede terminar con hipotiroidismo, ¿no?
Entonces hay que seguirlo evaluando y hacerlo manejo de la dieta. Eso se va a ustedes se les va a complicar hartísimo. Menos mal me voy a jubilar. ¿Sí? ¿Por qué se les va a complicar? Miren que hay estudios, ¿no? ¿Sí? Y que tienen lógica esos estudios. Cuando uno los mira, tienen lógica. Los perros evolucionan, los perros y los gatos, ¿no? Porque se les van a complicar los dos. ¿Sí? Los perros y los gatos evolucionaron como carnívoros. Los gatos carnívoros estrictos, los perros no. ¿Listo? ¿El humano qué hizo? Volvió al perro omnívoro. ¿Sí? Es decir, ellos comen de la dieta nuestra. ¿Sí? Pero los perros por evolución pueden comer un solo alimento durante toda la vida. ¿Sí? ¿Listo? Es decir, ellos comen carne durante toda su vida. ¿Listo? Eso es evolutivo. Cuando nosotros entramos a humanizar a las mascotas, ¿sí? Lo que nosotros sentimos se lo transmitimos a las mascotas. Uno no es capaz de comer frijol todos los días. El primer día, qué rico, una bandeja paisa, ¿no? El segundo día, pues sí, está calentadita, ¿no es cierto? El tercer día ya me cayó mal, ¿no? El quinto día, ¿no es cierto? No, pues es que en esta casa no preparan nada más, o qué es que está pasando, no hay plata para el mercado, y empieza uno a protestar, ¿sí o no? ¿Listo? A los 8 días dicen, no, pues me voy a pegar una comidita por fuera, porque aquí se lo dan frijoles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces uno tiene ese problema, pero no es capaz de comer lo mismo durante todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Los animales, ustedes, si han tenido la oportunidad, nosotros cometemos muchos errores en la alimentación de los perros. ¿Sí? Al perro hay que colocarle la comida y dejársela 5 minutos. Él come por competencia, recuerde que son de manada. ¿Listo? ¿Sí? Usted tiene 2 perros y el uno mira al otro y traga, ¿no? Porque van a ir a quitar al otro, ¿no es cierto? Ellos ni mastican, ¿no? Ellos tragan. Sí, sí los han visto, ¿no? Cuando el animal está solo no hace eso. No tiene competencia. Estamos quitando su medio natural. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el propietario? ¿Cómo le mantenemos la competencia? Le quitamos la comida. Porque el alfa soy yo, ¿se acuerdan? Entonces yo soy el que le da la comida, le pongo el plato de comida y le doy 5 minutos. ¿Sí? ¿No comió? Ah, listo. Se la quita. Al animal no le va a pasar nada. Recuerden que ellos comían cuando podían cazar. ¿Y cuándo podían cazar? A las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. No, era cuando podían comer una presa, ¿no? Si es que vámonos por aquí. Uy, ahí está un pollo, el de las 8. ¿Listo? No, eso no ocurría, ¿no es cierto? Ellos cazaban cuando podían. ¿Listo? Entonces uno les pone unos horarios. Una comida al día, 2 comidas al día, 3 comidas al día, depende del tamaño del animal, ¿no? Y usted le quita la comida. ¿Qué va a hacer ese animal en la siguiente comida? Cuando usted le ponga la de la tarde. Tiene hambre. ¿Qué hace? Come. ¿Sí? ¿Y usted qué hace? A los 5 minutos le empieza a jalar el plato, entonces el que empieza a comer más rápido. Hasta que se enseña. Todo es un proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces ya sabe que si le ponen el plato se lo van a quitar. Y come. ¿Listo? Y por la tarde si se lo colocan, se lo van a quitar. Y come. ¿Listo? ¿Sí? El gato no. ¿Listo? Miren la diferencia de especies, ¿no? El gato evolucionó para cazar y es un cazador solitario. ¿Sí? Y es muy efectivo. Entonces el gato sí es el que me dio hambre, voy a ir a cazar. ¿Listo? Y es efectivo, entonces caza. Y por eso el gato, entonces cuando usted le pone la comida, él llega, ñam, 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 y se va. ¿Listo? ¿Sí? Y a veces usted le pone la comida y ni la mira, ¿no? O usted le pone la comida y él come por figuritas, ¿no? Le gustan unas formas, se come esas formas y se queda viéndolo usted, ¿no? Como si el plato estuviera vacío. ¿Sí? ¿Listo? Esos son comportamientos normales del gato. El perro no hace eso, el perro tiene otro comportamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Como se está humanizando a los animales, les estamos dando dietas caseras. ¿Sí? ¿Qué le estamos dando? Azúcar. Le estamos dando cafecito, le estamos dando un chocolatito, ¿no es cierto? Le estamos dando, ¿sí? Es lo que está comiendo el dueño, entonces está comiendo una hamburguesa, le está dando al perro, ¿sí? ¿Eso qué genera? Hábitos. Usted le está cambiando los hábitos al animal. Él evolucionó para no seleccionar la comida, usted lo hace seleccionar. Entonces, es como un niño.
Si el niño tiene brócoli, tiene lentejas o tiene un helado, ¿qué se come el niño? El helado. ¿Quién lo nutre? El El helado. El helado. Defendamos el helado. Las ¿Sí? lentejas. Entonces el animal empieza a tener problemas nutricionales. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué están haciendo con los gatos? Miren, el gato es un carnívoro estricto. Y uno ve los TikTokers y ve esos videos, ¿no? Que el animalito come manzana, que le estamos dando plátano, que le estamos dando banano, que le estamos dando al gato. Y si ustedes se acuerdan del hígado del gato, no, el hígado no tiene cómo metabolizar muchas de las sustancias que vienen en esos alimentos. ¿Sí? ¿Se los come? Sí se los come. ¿Le hacen bien? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes se van a encontrar con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que uno mira, que le hacen el pastelito para el cumpleaños, ¿no es cierto? Que le hacen la dieta especial, que ya no... E incluso uno los mira, yo me quedo aterrado, ¿no? Tu perro se aburre de comer siempre el mismo concentrado. Cómpranos nuestras dietas. ¿Listo? ¿Sí o no? Y entonces empiezan a cambiarle los hábitos a los animales y eso al final no es bueno. ¿Por qué? Porque miren, ¿por qué cuando el animal está enfermo hay que comprar una dieta para la enfermedad? Si estamos diciendo que los concentrados son malos, entonces ¿por qué le compramos una dieta para la enfermedad? Nos contradecimos, ¿no? El concentrado es malo, pero cuando esté enfermo, así el concentrado dice es bueno, ¿no? Entonces hay una contradicción. Y esos animales, miren, este de aquí es prediabético. Entonces van a necesitar dietas que le manejen, ayuden a regular la glucosa, dietas que le eviten el aumento de peso, que son casi prácticamente las mismas de la obesidad. Son muy similares a las de la obesidad. Entonces, hay que considerarlos como prediabéticos y deben ser manejados dietéticamente como pacientes diabéticos. Allá vamos. Obesos o proclives, alimentos, lo que hablábamos al inicio de la clase, alimentos bajos en densidad calórica y altos en contenido de fibra. Los buenos concentrados, los buenos balanceados, nos van a reportar cuánta energía metabolizable aporta el concentrado por cada 100 gramos. ¿Sí? De pronto cuando lleguemos a nutrición les hago una aclaración, que ahí el tablero está tapado. Del bromatológico de los concentrados, para que más o menos se vea. ¿Sí? Y deben tener, miren, la fibra es alta, ¿no? Entonces ustedes miran, el concentrado debe tener la información, si no la tiene uno la busca en internet. ¿Sí? Y con base en eso entonces uno cuadra la dieta del paciente igual. Bueno. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí. No. Si quitamos la de hay que mirar. A ver, no, es fácil. Tocaría medir los niveles de cortisol y si están bajos, pues los suplementamos. ¿Y en la adrenal? Solamente La adrenalina, está quitando todo ahí. Está quitando la vasopresina, está quitando un poco de todo. En lo de la pituitaria, si usted estudia la parte de... Bueno, estos señores vienen en paquete. ¿Listo? Y con sorpresa. Ya están leyendo ustedes ahí en las guías, ¿no? ¿Sí? Vienen en paquetico y con sorpresa. Entonces el paciente viene atópico, con hipersensibilidad a los alimentos y con alergia a las pulgas, ¿listo? Y con alergia de contagio. ¿Sí? Entonces van a venir el paquetico completo. Aquí los vamos a ver individual, pero ustedes ya van a saber que muchas veces los tratamientos incluyen a todos. Entonces esos son los de hipersensibilidad. Entonces ahí está, los nombres pueden cambiar. En los gatos, si se dieron cuenta,
Está el síndrome eosinofílico felino, ¿no es cierto? Hay unos síndromes ahí que son bien interesantes en los gatos, ¿no? Y el síndrome eosinofílico felino puede ser prurítico y puede ser aprurítico, que también está ahí en las guías, ¿no? Bueno. Entonces está la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, que es el DAP, ¿no es cierto? Se conoce como dermatitis alérgica a pulgas, se conoce como dermatitis alérgica a la saliva de la pulga, como dermatitis alérgica a un apteno que se presenta en la saliva de la pulga. ¿Listo? Esta es la enfermedad atópica, atopía o atopia, ¿listo? Dependiendo de donde estén ustedes. La hipersensibilidad alimenticia y la dermatitis de contacto. Y esa es la dermatitis irritativa de contacto y la dermatitis alérgica de contacto. Casi nunca me acuerdo de esas siglas, yo hoy me acuerdo. Bueno. Dermatitis irritativa de contacto y dermatitis alérgica de contacto. Entonces ahí son dos síndromes que debemos tener en cuenta. Y en donde la gente es exógeno, por lo general físico-químico, ahí está, la alérgica de contacto. Y donde la gente es un apteno que entra en contacto con la piel y luego es absorbido, ahí se combina con proteínas cutaneas o con aptenoproteínas, que es la de la pulga. Entonces vamos a hablar, recuerden que ya hablamos de las pulgas como pulgosis, ¿listo? Como parasitosis. Aquí es totalmente diferente. Comparten mucho, sí, en cuanto al tratamiento, pero como fisiopatologías son diferentes. Igual en la estenocefalitis pelvis, la estenocefalitis canis, la más común es la pelvis. Y en la hipersensibilidad más frecuente en dermatología canina y felina. Entonces, solita es la más frecuente. Y la importancia radica en la dermatitis resultante por alergia al parásito y la potenciación de otras patologías coexistentes. Si el paciente es atópico, recuerden que el pulito es aditivo, él es atópico y es alérgico a las pulgas y tiene pulgas, entonces va a tener en la escala que mirábamos, ¿cierto? Ahí en las guías hablan de una escala, ¿no? ¿Ya la miraron? ¿Sí? Bueno, hay una de la materia fecal y hay una guía para una escala análoga visual que está homologada, ¿no? Para medicina veterinaria. Entonces, en estas escalas, por ejemplo, si el pulito era 6 y el paciente es atópico y tiene pulgas, el pulito puede subir a 8 o a 9. ¿Sí? Es aditivo, es un pulito aditivo. Entonces hay que tener precaución con esto, ¿no? Y esta dermatitis alérgica a la picadura de pulga origina serodermia. ¿Qué era la serodermia? El examen ya la próxima semana. Resequedad de la piel, deshidratación de la piel, resequedad de la piel. Y esa serodermia incrementa el prurito. Asociaciones, entonces frecuentemente se asocia, como habíamos hablado, es decir, puede ser entidad única, pero si tiene intenso prurito, pues que esté con atopía y con alergia a los alimentos. La atopía es raro encontrarla sola. ¿Sí? De los pacientes que se les diagnostica atopía, más o menos el 50 o 60% va acompañada de otra alergia. Entre las más frecuentes que se encuentran asociadas a la atopía está la alergia a las pulgas y la alergia a los alimentos. Y hoy en día pues, se reconoce como una reacción específica de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, como es una hipersensibilidad, no va a importar el número de pulgas que tiene el animal. Con pocas pulgas se puede desarrollar todo el cuadro clínico porque es una alergia. La más frecuente, que ya habíamos visto, es la estenocefalitis pelvis. Y esto ya lo vimos, el parásito se adapta completamente al huésped
y con frecuencia existe compatibilidad sin causar irritación cutánea, a menos que se busque la reacción alérgica. Sobre eso hay teorías, ¿no? Hay teorías, pero pues uno ve que a veces las teorías no funcionan como muy bien, ¿no? Una es que nosotros hemos hecho una presión muy grande sobre las pulgas en los cachorros. A la gente no le gusta que el animal tenga pulgas. Entonces, los cachorros están sin pulgas. En la medida en que el animal crece, entonces los propietarios van siendo más descuidados con los animales. No es lo mismo un cachorro que un animal de 5 o 6 años, ¿no? Y empiezan a desparasitarlos menos. Y el animal entra en contacto con las pulgas. ¿Se acuerdan que el sistema inmunológico está diseñado para soportar una cierta carga parasitaria, tanto interna como externa, ¿no? Para soportar los demodes, para soportar los ancilostomas, para soportar, ¿sí?, toxócora en el adulto, ¿no? ¿Sí? Pero como ese animal no ha entrado en contacto con las pulgas, entonces el sistema inmunológico se descontrola y eso que es. Y parece que eso influye en que el animal desarrolle la alergia a la picadura de pulga. El exceso de tratamiento cuando es de manera joven. Esa es una teoría, se llaman teorías porque eso no está probado. Y eso lo sacan ¿de dónde? De teorías que hay en humanos. En humanos, igual que lo que está ocurriendo en los animales, hemos tenido una mejora en cuanto a las condiciones de salubridad. Ejemplo, en Popayán, ustedes se acuerdan, de los payaneses les dicen patojos. ¿Ustedes han escuchado que a los payaneses les dicen patojos? ¿Por qué les dicen patojos? Porque está relacionado, es un gentilicio de Popayán, ¿no? Porque sería payanés. En Popayán, por ser clima templado, húmedo, había nigüe. ¿Sí? La nigüe, el nombre científico es Tunda penetras. Y la Tunda penetras es como una pulguita, pero 10 veces o 100 veces más pequeñita, que atraviesa la piel. En el siglo XIX no habían zapatos, la gente utilizaba alpargates, igual que acá, ¿no? Utilizaban los alpargates. Y entonces se entraban los barrizales, cuando llovía se formaban barrizales, los ponían aquí en el barrizal, y ahí estaban las Tunda penetras, penetraban la piel y la gente se inflamaba la piel, el pie y se quedaba cojo. Y un sinónimo de cojo es patojo. ¿Listo? Entonces, en términos generales, los payaneses eran patojos porque eran nigüentos. ¿Listo? Estaban los pies llenos de nigües. Entonces, por eso se les dice patojos. ¿Listo? Con la utilización del calzado ya en el siglo anterior, ¿sí?, 1910, 1920, que se generalizó el uso del calzado, entonces desaparece el problema, ya no hay Tunda penetras, ya no se ve. Se puede andar descalzo un poco ya tranquilo. A uno lo regañaban, ¿no? A uno no lo dejaban andar descalzo. ¿Sí? Que vamos a entrar en contacto con la madre naturaleza, que quitemos los zapatos y ahora hacemos el agua. En Popayán no le dejaban hacer eso a uno. ¿Sí? Uno era correado si se quitaban los zapatos. ¡Ah, póngase los zapatos! Le dicen, no. ¿Por qué? Porque sabían que uno se bloqueaba con quitar todo ese tipo de parásitos. ¿Listo? Se hicieron los planes de vermifugación. Entonces, todo el mundo se desparasita a los niños. Entonces, lo que dicen, una de las teorías, ustedes la pueden buscar en YouTube, ahí hay unos videos muy buenos de esa teoría, es que el sistema inmunológico dijo, bueno, yo fui diseñado para pelear contra parásitos, adaptar el organismo a parásitos, ¿cierto? Defenderlo, y no tengo nada que hacer, ¿no? No le llega información para crear anticuerpos contra organismos específicos. Entonces, esa es una de las probables causas de que el sistema inmunológico, que es perezoso, ¿listo?, esté atacando al propio organismo. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Ahí está el riñón, ¿no? ¿Será que le creamos unos autoanticuerpos al riñón? Digámosle, pues creemos unos y estudiamos el riñón. ¿Sí? Entonces ahí vienen los pénfigos, vienen los lupus, vienen un poco de enfermedades que se han incrementado precisamente por eso, ¿no? Que esa, dentro de la teoría está eso, que esa es la causa del incremento. E incluso en estas enfermedades alérgicas hay gente que viaja, los que tienen, humanos que tienen atopía viajan de Estados Unidos a México y en México les inoculan parásitos como parte del tratamiento.
Yo no lo haría, pero bueno, pues que con los que tengo es suficiente, ¿no? Yo no estoy en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos no, ellos sí viajan, y viajan a México y hay médicos que llegan y les preparan las dositas ahí con el vehículo, se los toman. Y lo que ellos reportan es el flujo disminuye. Y eso científicamente yo no he visto ningún artículo, ¿no? Pero uno ve los reportes, ¿no? ¿Sí? El flujo disminuye y que la gente tiene una mejor calidad de vida. Porque el sistema inmunológico se dedica a combatir esos parásitos. Entonces se les baja el flujo, se les bajan los problemas de piel, pero son teorías, como les digo, ¿no? Uno escucha y tocaría esperar a ver si eso llega a algún lado, ¿no? Sin alergia, recuerden que si es la parasitosis, el paciente no es alérgico, las lesiones dermatológicas son mínimas, solamente la picada, la falta de sangre y ya. No se rasque. Es lo que nos pasa. Pero ¿qué pasa si a una persona que está en Tumaco la pica un zancudo? Se muere el zancudo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno baja aquí, que uno baje a Tumaco y lo piquen los zancudos? Se le acabó el paseo, ¿no? Se le forman unas ronchas, unas bolas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y está uno rasquese y que tienen que hospitalizarlo a veces, ¿no? No, bolondrón sobre bolondrón, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Si uno no tiene la adaptación a este tipo de picaduras. Entonces, por eso, los animales que tienen, aquí está una de las explicaciones, ¿no? Si ellos tienen pulgas, entonces, durante toda su vida, generalmente las reacciones son, cuando son expuestos a las pulgas, entonces ahí tienen el problema. Lo mismo que nos pasa a nosotros, no habían sido expuestos a las pulgas. La vez que fuimos a la Macarena, yo me conté, yo soy medio vago cuando estoy en vacaciones, ¿no? Me dieron una paliza a los moscos. Y una noche estaba yo allá y pues no hay nada que hacer, ¿no? Chiquitico y ya nos dimos las vueltas en la Macarena. Y dije, bueno, me voy a contar cuántas picaduras tengo, ¿no? Tenía 126 picaduras. Así, en los brazos, en las piernas, en la barriga. No, mejor no. 126 me conté. Y usted le pregunta a la gente allá, ni siquiera los pican los benditos zancudos ni nada. Conmigo me picaban y encima de esa me murió que me picaban. Entonces es eso mismo, uno no tiene esa característica, uno es dulce para los zancudos. Y los atópicos presentan más alto riesgo de desarrollo de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. Y la mayoría de pacientes atópicos que viven en áreas infestadas de pulgas presentan simultáneo la alergia a la pulga y la atopía. Es variable con respecto a la edad, puede ser tan temprano como a las 6 a 8 semanas de vida, pero puede verse en pacientes después de los 6 años. Y aquí está, ¿no? En la saliva de la pulga se ha identificado la presencia de un apteno de bajo peso molecular. Entonces ese apteno está ahí, ¿qué va a suceder? Ella pica, ingresa ese apteno al organismo, ¿sí? Y ese apteno se combina con colágeno dérmico. Es incompleto, cuando se combina con el colágeno, se completa. Entonces queda un antígeno completo y el organismo va a reaccionar a ese antígeno que ya está completo. Entonces, alérgenos adicionales de elevado peso molecular con enorme capacidad de ligamiento al colágeno dérmico. Y fuera del estímulo antigénico, la saliva del parásito contiene enzimas y compuestos histamiméticos que incrementan el efecto irritativo. Aquí en 1989, Halliwell y Gorman, que ya demostraron esto que estamos hablando ahora, ¿no? Demostraron que perros carentes de pulgas desarrollaban alergia entre las 12 semanas post-exposición. Hablábamos. Desparasitar tan frecuentemente a los perros contra pulgas y que no estén en contacto con ellas es un factor de riesgo para que ellos posteriormente desarrollen alergia a las pulgas. Y pacientes con infestaciones continuas presentan menor riesgo de desarrollar la dermatitis alérgica a la picadura de que aquellos con infestaciones intermitentes. ¿Y qué se encontró? Inmunoglobulina C e inmunoglobulinas G, ¿no? Reacciones inmediatas y reacciones tardías. Están las reacciones de hipersensibilidad, existen diferentes tipos de respuesta inmunológica. La respuesta celular inmediata ocurre 3 a 6 horas post-exposición, que es la grupo 1, y la respuesta basofílica retardada ocurre por degranulación con liberación de mediadores proinflamatorios 24 a 48 horas post-exposición, ¿no? Y
que son las inmunoglobulinas G, y la tipo 4. ¿Listo? Entonces van a tener reacción tipo 1 y reacción tipo 4. Y con base a eso, pues hoy en día al purito, pues ya les dije que le habían cambiado el nombre, le llaman picor. ¿Sí? Entonces pueden tener prurito intenso, y ya hablamos de eso. El animal se puede rascar, se puede lamer, se puede morder. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tratar de identificar eso: lamido, masticación, mordedura compulsiva, en particular en la región lumbro-sacra coxígea. Entonces vemos que los animales se voltean y se muerden en esa zona. ¿Listo? O pasan por los muebles y tratan de rascarse en esta zona, ¿no? Buscan un sitio de contacto para poder estar rascándose esta zona. Y como el prurito es aditivo, entonces, y esta zona se altera el microbioma, ¿con qué se nos complica? Con bacterias, pues vamos a tener epiodermas, que ya los vimos, son superficiales inicialmente y posteriormente epiodermas profundos, ¿no? Y el control excesivo de los parásitos con principios en base alcohólica incrementa, ¿no? Inducen seroderme que incrementa el prurito. Por esa razón, el fipronil que viene en alcohol isopropílico, cuando nosotros lo colocamos a sus pacientes, se incrementa el prurito. ¿Recuerdan que les decía que el paciente se rasca más cuando le colocamos? ¿Sí? Entonces puede ser por esta razón, por el seroderme. Cuando está asociado con atopía, recuerden que eso va a tener signos de atopía adicionales a los signos de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga. ¿Qué va a tener? Otitis externa, que ya dijimos que era las otitis externas, sobre todo, ¿no? Las bilaterales, el mayor porcentaje es atopía, ¿no? Casi siempre son atopía. Pododermatitis, dermatitis, recuerden que ellos se lamen, producen un cambio de coloración del pelo, producen humidificación, ¿no es cierto? Y esa humidificación puede ocasionar el intertrigo, entonces los pacientes se van complicando con malacesia o se van complicando con cándida por el lamido, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener pododermatitis, dermatitis facial, muchos de ellos se rascan y se tallan en la cara, axilar, inguinal y en la superficie flectora del codo regularmente. ¿Qué podemos encontrar en la superficie flectora del codo? Ya lo vimos. Sarcópteros. ¿Listo? Eritema, alopecia, prurito craneal de hombros y axilas bilateralmente puede llevar a concluir un diagnóstico asociado. Entonces tenemos el patrón de distribución, que es lumbosacro y que se dirige al craneal, pero cuando son las puntitas solas no producen otitis. ¿Listo? Empieza a tener otitis el paciente, empezamos a sospechar que hay algo más. Lo otro es que si ustedes ven un paciente con dermatitis alérgica picadura de pulga, hacen el tratamiento para las pulgas, el prurito disminuye, pero no se elimina, hay algo más. ¿Sí? Si solo pulgas, tendría que desaparecer el prurito. Si no desaparece, es porque hay otra patología asociada. Entonces, el patrón inicial ocasiona lesiones en la base de la cola con distribución adicional en cuña, caudal de muslos, progresando al abdomen ventral y región inguinal. Eritema, alopecia, escamas típicas, y en oportunidades se detectan las pápulas, que pueden estar complicando con foliculitis, con furculosis, y secundarias, cicatrices, alopecia, hiperpigmentación, keratinización, liquenificación, que son indicadoras de la alergia a la pulga crónica sin control, ¿no? Aquí tenemos los pacientes, que son bastante clásicos. Eso aquí en la base de la cola se va hacia craneal. ¿Listo? En los gatos podemos encontrar la dermatitis miliar. ¿Listo? Entonces aquí vemos. ¿Sí? Y recuerden que se puede presentar en el humano, ¿no? Tanto en la pulicosis como en la dermatitis alérgica a la picadura, pues vamos a tener picaduras por parte de las pulgas. El diagnóstico se basa en la signología. Generalmente no hacemos pruebas de laboratorio, ¿no? Solamente con la signología uno ya tiene el diagnóstico. Es uno de los diagnósticos bastante sencillos de hacer. Entonces, con base en anamnésicos, patrón lesional involucrado, región lumbosacro coxígeo, forma de cuña, extensivo según la evolución abdomen ventral y regional. Hallazgo de los parásitos. Recuerden que aquí sí es importante hacer el coprológico, ¿no? Si ustedes no ven los parásitos, porque pueden ser pocos, ¿sí? Los que ocasionan la enfermedad, entonces vamos a
a buscar la materia fecal de las pulgas y si no la encontramos, como tenemos ese patrón de distribución, hacemos un coprológico y si encontramos tenias, el dipilidium, indica que el paciente sí tiene pulgas, que es el intermediario. ¿Listo? Entonces confirmamos que sí es una alergia a las pulgas. Entonces ahí está, ¿no? Hay alveolos parásitos en forma escasa, heces de pulgas y buscamos las prolrotias de dipilidium. Y si no, utilizamos los peines antipulgas, que esos, si se han dado cuenta, son los peines que son bien unidas las cerditas, ¿sí? Y los cepillamos y ponemos papel filtro y miramos si les podemos agarrar. Ahí están, ¿no? Los pelitos, la materia fecal de las pulgas. Nos vamos orientando al diagnóstico. Patrón de distribución en cuña de la base de la cola hacia el ano. Y por pulgas en felinos es bastante similar, ¿no? ¿Se pueden hacer pruebas intradérmicas? Yo pensaría que no. Poderse hacer se puede, pero ¿para qué van a hacerle gastar una plata al propietario que sabe qué es? Usted manda una prueba cuando no esté seguro de qué es. ¿Sí o no? Que le ayude a confirmar el diagnóstico por aquí. ¿Para qué le va a mandar eso? Entonces, intradermorreacción con antígeno específico, es un método rápido y confiable, respuestas positivas en 15 minutos o con reacciones tardías de 24 a 48 horas. No sé si aquí está la foto. Ah, no. En la fotico, entonces uno hace una depilación, eso lo vemos más adelante, ¿no? Hace una depilación en la región torácica, coloca agua destilada, eso lo vimos en el párrafo, coloca agua destilada, que es el control negativo, coloca histamina, cuando hablamos de histamina, coloca histamina, que es el positivo, ¿listo? Y de ahí en adelante coloca las sustancias que va a examinar, ¿cierto? Los alergenos, y compara con el positivo. Entonces, si es del mismo tamaño, si es inferior, si se produce la inflamación, y de acuerdo a eso, pues ya es alérgico a tantas cosas, en este caso sería al antígeno de las pulgas, se confirma. ¿Listo? Entonces ahí está. De 0 a 4, siendo 0 el testigo que es solución salina o agua destilada intradérmica, y 4 que es la histamina. Valores de 2 o más, sospechoso o positivo cuando cursan por ondulación y el tema. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? La pulga como insecto. ¿Cuál es de la pulga irritans? ¿Quién parasita? El número Xenophila echiopis. No, vean, sé que se lo sabe todavía. Xenophila es la pareja de... Huerta se ríe, ¿no? La salida, pues, pero irás rápido, ¿no? De la rata, ¿no? Xenophila echiopis. Xenocephalides canis, Xenocephalides penis, perro, gato, pulgas irritans humanas, Xenophila echiopis ratas. Entonces ahí está, daño tegumentario, anemia, son hematófagas, listo, pérdida de sangre locales. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y vamos a hacer el control. Aquí el control cambia. ¿Listo? El control cambia y en este caso sí toca ser estricto en el control. Estamos hablando de una alergia. Entonces aquí, si el fabricante dice que el Fluoranair, que es el Provecto, se aplica cada 12 semanas, cada 12 semanas apenas se cumple el tiempo, hay que aplicar. ¿Listo? Si es un Fluoranair y dice que dura 4 semanas, a las 4 semanas hay que aplicar. ¿Listo? Toca ser completamente estricto porque una o dos pulgas pueden desencadenar todo el cuadro alérgico. A pesar, ¿no es cierto? A pesar que las guías dicen, pero no explican el porqué, que es el algo que todavía tenemos. Pasaron a ser el gol estándar, ¿no? Las isofosforinas para la dermatitis alérgica, la picadura de pulgas. Dan una orientación, ¿no? Una orientación que puede ser válida. Va a tocar escriturarle el puesto allá, y se lo pasa. Sí, vamos. Vamos. Ya sabe que no es un premio. Ya voy despacio para que me alcance.
Le presento la nueva pantalla para que la disfrute ahorita en clase. Háganlo. No. Pues te pregunto, ¿qué te le llaman? Unos señores que iban un camión por ahí, la bajaron, se la robaron y la vinieron a esconder aquí. Me dio mi presa de secreto. Ay. ¿Qué tal? Les digo hasta dónde llegamos, cuánto falta y les calculo más o menos. Faltan 3 horas todavía de clase. Qué flojos, todavía no lo saben cómo van. Ah, sí, hora y 20, no descansemos ahí mientras ya está. Eso está ya, tranquilo. Por favor, las parejas organizarse, ¿no? Para que Dorotea no sufra. España, ¿verdad? No sé, pues porque ahí conversan mucho con Bazán. Reflexionamos. En fármaco, el doctor Guillermo me pidió las 2 propuestas, ¿no? Para cuál decide el comité académico. Una